A continuación se mostrará el desarrollo teórico previo, así como las ecuaciones fundamentales que relacionan las corrientes y los voltajes para los montajes en estrella con hilo neutro y en delta. Conexión trifásica en estrella sin hilo neutro. Para esta configuración tenemos que los voltajes de fase varían dependiendo de la secuencia, si es secuencia ABC o secuencia CB. Para la secuencia ABC tenemos que solo varían los ángulos de fase. Para la fase 1 tendrá un desfase de 0 grados, para la fase 2 un desfase de menos 120 y para la fase 3 un desfase de más 120. Para la secuencia CB, lo único que cambia serían los valores del desfase para las dos últimas fases. Por ejemplo, para la fase 1 es voltaje de fase ángulo 0, para la fase 2 voltaje de fase ángulo más 120 y para la fase 3 voltaje de fase ángulo menos 120. Por ser un circuito balanceado, tenemos que las impedancias por fase son exactamente las mismas. Por ejemplo, Z1 igual a Z2 igual a Z3, que es igual a una resistencia más una inductancia o una resistencia más un condensador y un ángulo θ. Las corrientes de fase están definidas por el cociente entre el voltaje de fase y la impedancia por fase. Esto es igual a la corriente de fase ángulo alfa, donde alfa es igual al ángulo θ menos el ángulo φ. Θ es el ángulo del voltaje de fase y φ el ángulo de la impedancia. A continuación, la ecuación fundamental para este tipo de circuito. Tenemos que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase, donde el ángulo de fase es igual al ángulo alfa más 30 grados, pues el voltaje de línea se adelanta 30 grados al voltaje de fase. Para la conexión trifásica en estrella con hilo neutro, aplica las mismas ecuaciones que para el montaje anterior. La única diferencia es que se conecta un conductor entre el punto común de las tres cargas al neutro del generador. La función de este hilo neutro es terminar de equilibrar el circuito, debido a que las tres cargas no son exactamente iguales. La suma de las corrientes que entran al punto común de las tres cargas debe ser igual a 0, es decir, corriente de fase 1 más corriente de fase 2 más corriente de fase 3 igual a 0. Teóricamente nos dice que la corriente que circula por el hilo conductor o el hilo neutro debe ser igual a 0. Cabe recordar que tanto para el montaje en estrella con hilo neutro y sin él, las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase, es decir, que las corrientes que salen del generador son las mismas que alimentan las impedancias por fase. Esto se puede ver en el diagrama del circuito del montaje. Para el montaje de circuito en delta tenemos que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Las impedancias por fase teóricamente deben ser iguales, Z1 igual a Z2 igual a Z3. Las corrientes de fase son iguales al cociente entre los voltajes de línea y las impedancias por fase, es decir, igual a una corriente de fase un ángulo alfa, donde alfa es igual a θ menos φ. A continuación, la ecuación más preponderante de este tipo de circuito y es que la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase y un ángulo de alfa menos 30. Esto quiere decir que la corriente de línea se atrasa 30 grados con respecto a la corriente de fase. A continuación, la conexión de un circuito eléctrico trifásico con carga conectada en estrella sin hilo neutro. La conexión del circuito está dividida en 4 partes. La primera de ellas es llevar las fases L1, L2 y L3 de la salida trifásica variable a la entrada de corriente del analizador. Entonces llevamos la fase L1 a la entrada de corriente 1, la fase L2 a la entrada de corriente 2 y la fase L3 a la entrada de corriente 3. Para la segunda parte conectamos R1 y L1, R2, L2, R3 y L3 en serie. Tomamos uno de los dos terminales de la serie y lo llevamos a un nodo común. En este caso será nuestro nodo 1.
Para la tercera parte, de la salida de corriente del analizador de redes, tomamos hacia dos puntos. La primera hacia la entrada de voltaje del analizador. De la salida de corriente 1 hacia la entrada de voltaje 1. De la salida de corriente 2 hacia la entrada de voltaje 2. Y de la salida de corriente 3 hacia la entrada de corriente 3. La otra parte, o el otro punto, es llevar de la salida de corriente 1 al terminal sobrante de la serie R1 y L1. De la salida de corriente 2 al terminal sobrante de la serie R1, R2 y L2. Y el terminal de salida de corriente 3 al terminal sobrante de la serie R3 y L3. La tercera parte, de la salida de corriente del analizador de redes, tomamos hacia dos puntos. Lo primero es hacia la entrada de voltaje del analizador. De la salida de corriente 1 hacia la entrada de voltaje 1. De la salida de corriente 2 hacia la entrada de voltaje 2. Y de la salida de corriente 3 hacia la entrada de voltaje 3. Lo segundo es llevar de la salida de corriente 1 hacia al terminal sobrante de la serie R1L1. De la salida de corriente 2 al terminal sobrante de la serie R2 y L2. Y el terminal de salida de corriente 3 hacia el terminal sobrante de la serie R3 y L3. La cuarta y última parte es llevar desde el hilo neutro del analizador de redes hacia el punto común de la carga, que en este caso fue nuestro nodo 1. Con eso terminamos la parte de conexión. A continuación, la segunda parte. La segunda parte es la medición de los diferentes valores que nos solicitan en la práctica. Entonces, primero, no olvidemos encender el ventilador que refrigera nuestro banco de resistencias. Lo segundo es encender el interruptor de la salida trifásica, y con el variac que se encuentra al costado derecho del módulo vamos a ajustar hasta el valor que nos solicitan de voltaje. Entonces, este lo revisamos entre neutro y una de las bases. Para el caso son 90 volts. Revisamos que esté este valor en los tres puntos. Esto lo hacemos con el multímetro. De paso, también podemos revisar nuestros voltajes de línea entre línea 1 y línea 2, línea 2 y línea 3, y línea 3 y línea 1. De igual modo, aprovechando, revisamos el voltaje entre nuestro nodo 1 o punto común y neutro. Entonces lo revisamos entre el neutro de la salida trifásica, que en teoría debería ser 0 volts. A continuación, la segunda parte, revisamos las medidas que nos está entregando el analizador de redes. Entonces, para eso utilizamos este botón, el cual podemos seleccionar las diferentes variables que está midiendo este equipo. Entonces, nos va a entregar una corriente, ¿cierto?, en amper por línea, que en este caso va a ser la misma de fase. Nos va a entregar una potencia activa en kilovatio y va a ser por línea igualmente. La potencia reactiva por línea, el factor de potencia de igual forma. Tiene otras opciones, ¿cierto? Y solamente nos entrega la potencia aparente total en este caso. Eso es todo. Todos los datos que acabamos de tomar fueron para una secuencia L1, L2, L3, ¿cierto? Entonces ahora el informe nos pide que lo debemos hacer, tomar los datos para una secuencia L1,
L3, L2. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, desconectamos la salida trifásica, ¿cierto? Y seguido, entonces lo que hacemos es cambiar las secuencias. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos el terminal L2 a L3 y el de L3 lo llevamos a L2, de tal forma que quedará L1 conectado a R1, L2 conectado a R3 y L3 conectado a R2, ¿cierto? Entonces allí tenemos la secuencia L1, L3, L2. A continuación, para la segunda parte del laboratorio, vamos a realizar el montaje de un circuito trifásico conectado en estrella con hilo neutro. Lo primero que vamos a hacer es desenergizar el tablero. Vamos a reacomodar las fases L3 y L2 que estaban invertidas. Posteriormente procedemos a conectar el neutro con el nodo 1 que se encuentra como punto común. En la toma de datos reenergizamos, ajustamos el voltaje con el variac al deseado, medimos los voltajes de línea y los voltajes de fase, el voltaje entre el punto común y el neutro, tomamos los datos con el analizador de redes y observamos la corriente que hay por el hilo neutro. Para la otra parte del laboratorio desenergizamos, cambiamos la fase nuevamente como lo pide la guía. Esta vez no va a ser L1, L2, L3, sino L1, L3, L2. Y repetimos el mismo procedimiento. A continuación se realizará el montaje del circuito en delta. Primero que todo tenemos que revisar que los valores utilizados en esta parte sean los adecuados. Las resistencias deben ser de 25 y las inductancias deben ser de 86,67 henries. La conexión de cada una de las cargas debe ser de la siguiente manera. La carga 1 debe estar entre nodo 1 y nodo 2. La carga 2 entre nodo 2 y nodo 3. Y la carga 3 entre nodo 3 y el nodo 1. Como el montaje no tiene punto común, la conexión para medir cada una de las tres cargas debe hacerse de manera monofásica. Para esto se puede abrir la conexión para conectar a uno de los terminales de corriente del analizador de redes. Partimos desde el nodo 1 al terminal S1 de corriente, luego del S2 a la carga. Para medir el potencial podemos potenciar la salida S2 de corriente a la entrada BL1 de potencial. Procedemos a energizar el circuito. Movemos la perilla del variac hasta que lleguemos aproximadamente a 53 voltios. Confirmamos el valor. Entre fase y neutro es 53 para la fase 1. Para fase 2 es 53. Y para fase 3 también es 53. A continuación, procedemos a la toma de datos. Miramos el voltaje, la corriente, la potencia, si hay potencia activa o reactiva, factor de potencia. La toma de los datos se hará repitiendo el procedimiento ya descrito para cada una de las cargas. Como ya abrimos entre nodo 1 y nodo 2, ahora tenemos que abrir entre nodo 2 y nodo 3 y nodo 3 y nodo 1. Al final, la potencia total va a ser la suma de las tres potencias monofásicas. Todo el procedimiento que hemos realizado hasta ahora se repetirá, pero simplemente cambiaremos la fase 3
con la fase 2. Con lo cual tendríamos que volver a energizar el circuito y mirar los valores en el analizador de redes. Como ya habíamos mencionado, intercambiar o abrir el circuito entre nodo 2 y nodo 3, o nodo 3, nodo 1, dependiendo de la carga que queremos medir.